¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de La Octava? Vamos a platicar el día de hoy con el periodista de investigación Oscar Valderas sobre cómo está afectando la guerra de Ucrania-Rusia al crimen organizado de nuestro país. De repente hay conflictos que uno piensa que están muy lejanos y la realidad es otra. Mi querido admirado Oscar Valderas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Oye, Oscar, pues yo te pediría precisamente ese análisis. Muchos han hablado de la mafia rusa, la presencia de la mafia rusa, la mafia ucraniana en nuestro país, pero ¿cuáles son los vínculos? ¿Cómo este conflicto geopolítico, o se ha mencionado como geopolítico, afecta directamente el tema del crimen organizado? Yo te diría que por la magnitud de los integrantes, de los participantes en este conflicto internacional, las empresas lícitas, las grandes empresas del mundo han tenido que tomar posiciones y se han visto afectadas por el conflicto entre los aliados en Occidente de Ucrania y Rusia. Y cuando pensamos en este ecosistema de empresas afectadas, no solemos pensar en cómo se afectan las empresas criminales, porque son las que por lo general pues están ocultas, no tienen un registro claro en bolsas de valores o en algunos eh, otros canales visibles, pero definitivamente hay una afectación a los grupos criminales en general. Y esta historia que publiqué en Nación Criminal tiene que ver con la afectación específica que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania contra los grupos criminales en México. Y es una historia que se detona apenas hace unos días, el 5 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en conjunto con la Policía Federal Criminal de Alemania, da a conocer que acaban de sacar de circulación a una página llamada Hydra Market. Hydra Market, hasta hace unos días, hasta el 5 de abril, era el mercado negro más importante en toda la Internet profunda. Y para los que nos escuchan, que nos ven, que no saben qué es la Internet profunda, es un espacio dentro del Internet al cual no se puede acceder a través de buscadores tradicionales, no puedes googlear, digamos, tu camino hacia esas zonas del Internet. Se necesitan programas especiales para poder sumergirse a, digamos, estas aguas profundas. Y ahí se encuentran todo tipo de ilícitos, desde pornografía infantil hasta tráfico de drogas, tráfico de armas, contratación de sicarios. Es decir, es un área donde suceden muchas cosas ilegales y justamente la dificultad de acceso es lo que permite que estos ilícitos se puedan desarrollar ahí. De esta investigación que hace el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno alemán, descubren que a través de ese sitio se estaban lavando millones de dólares en criptomonedas para beneficiar a la mafia rusa y algunos multimillonarios rusos. El temor de estas potencias de Occidente era que si se dejaba libre, si se dejaba operar a este sitio que desde 2015 operaba con una impunidad impresionante, podían a partir de ese mercado negro digital financiarse la compra de armas para el conflicto con Rusia, con Ucrania. Entonces, bueno, comienzan a hacer toda una operación, el gobierno de Estados Unidos y el de Alemania, sacan de circulación a Hydra Market y esto evidentemente representa un golpe muy importante para empresas criminales internacionales. A la hora yo de entender, de conocer esta historia, me contacto con dos fuentes en el FBI para preguntarles si esto tenía algún impacto entre los cárteles mexicanos, porque esta era una página que por su nivel de profundidad, de negocios, de capacidad de generar pactos millonarios, pues convocaba a mafias internacionales, desde las italianas tradicionales hasta las colombianas y las mexicanas. Y estas dos fuentes del FBI por separado me confirman que hay al menos 12 cuentas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa, quienes realizaban transacciones ilegales para poder contratar servicios de proveedores en Europa y Asia. Estas transacciones ilegales, obviamente es un entramado muy complejo, pero voy a tratar de simplificarlo. Es lo que hacían estas empresas es que a través de la Deep Web hacían un fenómeno llamado smurfing o atomización, en el cual juntan una gran cantidad de dinero proveniente de actividades ilícitas, presumiblemente narcotráfico, tráfico de drogas o tráfico de inmigrantes indocumentados. Y entonces, todo ese gran dinero lo dividen en pequeñas cuentas de no más de $7,500 y las envían a otras cuentas pequeñas. Los hacen chiquitos estos depósitos para que no suenen las alarmas del sistema bancario antilavado y puedan pasar como si fueran depósitos hormiga. Una vez que esos depósitos hormiga llegan a estas pequeñas cuentas, todo a través de esta Deep Web, entonces
compran bitcoins, criptomonedas, que no están reguladas por ninguna entidad bancaria, sino que es una especie de moneda que tiene un valor porque se lo asignan los propios usuarios de Internet, que no tiene origen, ¿no? Eso es una moneda anónima, y entonces a través de esa criptomoneda, de ese bitcoin, es que pagan a todos sus proveedores de armas, de drogas, de pornografía infantil, de robo de secretos bancarios, de documentos importantes para hacer fraudes. Por eso era tan importante Hydra Market. Concentraba, era, digamos, el centro de operaciones digital de los grupos criminales más importantes del mundo. Y el cierre de este lugar, de Hydra Market, golpea estas 12 cuentas de estos dos grandes cárteles muy importantes en México y los deja sin una vía, sin un espacio para hacer comercios ilegales. Por eso es que el conflicto entre Rusia y Ucrania, a más de 11,000 kilómetros de México, termina por impactar los planes financieros digitales de los dos grandes cárteles de México. Y Oscar, las autoridades de nuestro país rebasadas completamente. Sí, completamente rebasadas. La verdad es que todo estos conceptos que te comenté son muy nuevos. La verdad es que yo mismo tengo que estudiarlos mucho para tratar de entender de manera superficial la Deep Web, las criptomonedas, el blockchain. Son conceptos novedosos que lamentablemente el gobierno mexicano no está entendiendo, pero no solamente el gobierno mexicano, es en general, me parece que el mundo, los gobiernos latinoamericanos, muchos gobiernos en Europa, no se han puesto a modernizar la vista hacia dónde están las actividades que más reditúan a los grupos criminales. Estaba leyendo un informe recientemente lanzado por la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, apenas lanzado el 10 de marzo pasado, en el cual nombra que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los reyes a la hora de lavar dinero mediante criptomonedas y estarían lavando hasta 25,000 millones de dólares cada año. Imagínate, Jesús, lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero para comprar armas, para corromper autoridades, para comprar el silencio de regiones enteras en un país empobrecido y además dañado en desigualdad y en pobreza como México por la pandemia. Lamentablemente, las leyes no han ido avanzando a la misma velocidad que los avances tecnológicos que usa el crimen organizado. Y por eso es que hay un desfase muy importante entre las actividades de estas empresas criminales con la procuración de justicia. Mientras ellos van en la vuelta 5, pues las instituciones van apenas como que calentando motores y estudiando qué está pasando en este mundo digital, que es un mundo que apetece a los criminales. Oye, Oscar, pero a ver, ahorita con todo esto que nos planteas, es un tema el del crimen organizado. Tú ya no lo has dicho muchas veces, pero dimensionando lo que va más allá de nuestras fronteras. Hablamos lo has dicho muchas veces aquí, no están fuera del sistema, pero hablamos del crimen organizado general, internacional. O sea, a través del sistema financiero, a través de los avances tecnológicos, empresas tecnológicas, en donde México juega un papel, pero que hablamos de Rusia, hablamos de Ucrania y hablamos de todo el mundo vinculado de una u otra manera. Claro, y esto es una suposición mía, esta es una hipótesis que yo tengo, Jesús, que la razón por la que estos grupos criminales apuestan a lugares como Hydra Market, que era un sitio en idioma ruso, manejado por un administrador ruso, es porque en gran parte los criminales cuentan con que para poder combatir este tipo de crimen organizado, que es definitivamente transnacional, se necesitan alianzas internacionales que el mundo no está haciendo. Los cárteles están apostando a Rusia, a China, porque Occidente está enfrentado con ellos, porque no hay una cooperación real en cuanto a que puedan prestarse instrumentos de procuración de justicia entre países que están enfrentados por un tema de comercio y que no están echándose la mano. No, yo creo, esa es una hipótesis que también tengo, por qué las familias chinas han invertido tanto en los cárteles mexicanos enviándoles precursores de metanfetaminas o de fentanilo por mar a través de los puertos de Lázaro Cárdenas o de Manzanillo. Pues porque cuando hay que cruzar datos entre ministerios públicos o agentes procuradores de justicia, México y China no llevan la mejor relación en cuanto a procuración de justicia. No hay un historial de una cooperación binacional seria para combatir el crimen organizado. Y ahí hay una respuesta. Los grupos criminales también tienen contactos
en todo el mundo que les indican dónde sí hacer negocios y dónde no hacerlos, dónde sí hay fuertes lazos diplomáticos, legales, institucionales y dónde no existen. Hay que pensar en estos crímenes como crímenes que requieren de la cooperación internacional para poder ser descubiertos, perseguidos, sancionados y después utilizar los recursos para regresarlos a las víctimas y hacer una reparación del daño. Sin embargo, si no estamos saliendo al mundo, si no estamos viendo el panorama internacional y nos quedamos mirando el ombligo como país, pues no vamos a poder solucionar este problema, que ya vimos que es un problema grave. En la Deep Web, en este lugar oscuro de Internet, están lavando millones de dólares que podría parecer un universo de fantasía, un universo que está en la nube, en la nada, pero que tiene consecuencias terriblemente reales en la vida cotidiana de comunidades en nuestro país que están desplazadas, que están secuestradas, que viven picos de violencia altísimos y que no logran bajar a 15 años de la guerra contra el narco. Es decir, lo que pasa en Internet sí está pasando en la vida real. Y mientras no nos involucremos y no hagamos que los gobiernos se involucren, vamos a seguir viendo estos derramamientos de sangre y seguir preguntándonos, pero ¿de dónde sale el armamento? ¿Pero de dónde son tan poderosos? ¿Pero de dónde son estas grandes empresas criminales? Pues de ahí, de los lugares a los que no estamos viendo porque la discusión se nos está pasando de moda.